Algunas veces el verdadero peligro mora en nuestras inseguridades. La anomalía que descubriremos hoy cuenta la trágica historia de un ser que solo buscaba narrar cuentos, pero cuya audiencia no fue capaz de separar la realidad de la fantasía. Ítem número SCP-1230. Clasificación del objeto: seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-1230 se mantendrá guardado en una taquilla segura de almacenamiento en el sitio 12. El acceso requiere autorización de nivel 2, con permiso y supervisión, por parte de investigadores y personal de seguridad de nivel 3. El personal de supervisión no podrá ver los contenidos de SCP-1230. Todo miembro del personal que acceda a SCP-1230 deberá remitir testimonio escrito de los sueños experimentados hasta 48 horas después del acceso. Véase apéndice 1230-A. SCP-1230 ha sido reubicado a una taquilla segura de almacenamiento tras el escritorio de la biblioteca principal del sitio 12. El acceso está permitido al personal con un nivel de autorización 2 que se encuentre en condiciones psicológicas satisfactorias, según el personal psiquiátrico del sitio. El personal que acceda a SCP-1230 deberá remitir testimonio escrito de sus sueños, experimentados hasta 48 horas después del acceso. Descripción: SCP-1230 es un libro de cubierta verde, sin etiquetas ni cualidades excepcionales que resulten evidentes. Cuando SCP-1230 se abre, presenta la frase "ha nacido un héroe" en la primera página que pueda verse, y que volverá a quedar en blanco una vez el libro se cierre. En un principio, esto no tiene consecuencias obvias, pero una vez que la persona expuesta caiga dormida, soñará con un mundo fantástico, en el que se convertirá en el protagonista dentro de una tierra atormentada por problemas. Los soñadores se mantendrán completamente conscientes, y todos sus sentidos funcionarán como si estuviesen despiertos. Los resultados varían según la imaginación del lector, y suelen adaptarse a las fantasías de aventuras que disfrutaría el propio lector. El tiempo subjetivo que duran estos sueños varía entre 45 segundos, véase experimento 1230-3, y 200 años, véase experimento 1230-5. Pero, en realidad, el lector no suele dormir más tiempo de lo que dormiría habitualmente. Una vez despierta, la persona en cuestión será capaz de recordar cada aspecto de su sueño con detalle. En aquellos sueños inducidos por SCP-1230, siempre hay un personaje llamado el librero, SCP-1230-1, que tiene la apariencia de un hombre barbudo con una capa verde, que declara ser la personificación del propio SCP-1230. Se ha descrito a SCP-1230-1 como amistoso y servicial por los soñadores. Ha afirmado que disfruta creando estos paisajes fantásticos, y que siempre intenta moldearlos de forma que la persona que sueña obtenga el máximo disfrute de ellos. Ha expresado tristeza cuando el sueño se acaba, y pide al soñador que vuelva pronto a visitarle. Descubrimiento: fue descubierto en una pequeña librería ubicada en... El dueño no recordaba tener un libro sin título o etiquetas en su propiedad, pero intentó ofrecer una historia acerca de un libro de sueños mágicos a los periódicos locales. La fundación fue capaz de desacreditar la historia como un fraude, y SCP-1230 fue confiscado. Experimento 1230-01. El Dr. F, en un intento de poner a prueba la distancia a la que se presentan sus efectos, abrió SCP-1230 y tomó un vuelo a su ciudad natal donde pasó la noche en un hotel. Una vez volvió, el Dr. F informó que SCP-1230-1 apareció en sus sueños y que, una vez se lee "ha nacido un héroe", el sueño queda implantado inmediatamente en el subconsciente del lector, tras lo cual SCP-1230-1 es capaz de manipularlo de forma remota. El Dr. F ha expresado su aprecio por la cooperación de SCP-1230-1. Experimento 1230-02. Se situó una cámara por encima de SCP-1230 y, mediante un brazo mecánico, se abrió el libro. Todas las páginas aparecieron en blanco. Parece que SCP-1230 solo es efectivo cuando lo abren seres que son capaces de tener sueños. SCP-1230-1
explicó a un soñador reciente que solo es capaz de afectar a seres con imaginación, y que criaturas como los animales no se verían afectadas. Experimento 1230-03. Un sujeto de clase D recibió órdenes de abrir el libro y, tras insistir en que sus experiencias solo afectarían a sus sueños, buscar la forma de suicidarse dentro del sueño. El sujeto estuvo dormido durante unos 45 segundos, antes de que despertara cubierto en sudor. Informó de que apareció en la cumbre de un volcán, llamado la Aguja Cenicienta, en una gesta para encontrar a Caladius, la hoja bendecida. Cuando se le preguntó cómo conocía ambos nombres, él declaró que era como si los hubiera sabido desde siempre. Parece ser que el sujeto saltó al volcán y sintió un calor intenso antes de despertarse. El sujeto solicitó permiso para intentarlo de nuevo. Esta solicitud fue denegada. Experimento 1230-04. Un sujeto de clase D recibió órdenes de abrir el libro y tratar de herirse de forma no fatal en el sueño. Tras 6 horas, el sujeto despertó e informó de que fue capaz de sentir una especie de dolor entumecido, que nunca fue tan intenso como para ser insoportable. También informó de un anciano con capa que le preguntó por qué se hacía daño, pero que le agradeció que no se matase sin más, como ese otro muchacho tan maleducado. Experimento 1230-05. El profesor B presentó una solicitud de acceso a SCP-1230, que fue rápidamente concedida, dada su autorización de nivel 4. Los miembros del personal recordaban que el profesor B estaba casi temblando de emoción, y algunos informaron que el profesor B era un ávido aficionado a juegos de mesa y rol. Registros en video muestran que el profesor B abrió el libro, leyó la frase, se sentó junto al escritorio y cayó dormido con rapidez. Los miembros del personal se sintieron alarmados cuando el profesor B no despertó tras 15 horas de sueño ininterrumpido, y avisaron a seguridad. Un equipo médico confirmó que el profesor B estaba vivo y en buen estado de salud. Al cabo de unas 24 horas dormido, el profesor B empezó a moverse, alzando la cabeza con lentitud y estudiando la sala, aparentemente muy confuso. El personal de seguridad entró en la sala y le preguntó si se encontraba bien, a lo que él respondió, ¿dónde estoy? Seguidamente, se le envió al departamento médico, donde el personal le explicó dónde estaba y quién era. Minutos más tarde, el profesor B recuperó su memoria y se retiró a los servicios. 15 minutos después, el profesor B no había dejado la estancia, con lo que una enfermera entró y le halló ahorcado con su propio cinturón. Un mensaje en la pared contenía sus últimas palabras: no puedo volver a esto. El Dr. F intentó preguntarle a SCP-1230-1 qué había ocurrido, pero encontró todas sus páginas empapadas al abrirlo, llenas con el mismo mensaje en cada página. Lo siento mucho. Nunca quise que ocurriera esto. Solo quería hacer feliz a la gente. SCP-1230 se mantuvo en este estado durante 3 semanas, y hubo que secar su escritorio 2 veces por semana. En un intento de comunicarse, el Dr. F colocó una nota de papel adhesivo dentro de SCP-1230 con la frase: me gustaría hablar con usted, si le parece bien. La mañana siguiente, el Dr. F presentó un informe sobre el sueño que tuvo, y que involucraba a SCP-1230-1. Informe 1230-14. Cuando me dormí anoche, soñé que me encontraba en un vacío oscuro. Había una farola bajo la que se encontraba SCP-1230-1, sentado en un charco. Su capa estaba claramente empapada, y sollozaba profusamente. Recuerdo nuestra conversación. ¿Librero? ¿Es usted? Por Dios, ¿dónde estamos? Yo no pude pensar en ningún paisaje. ¿Librero? ¿Qué pasó aquel día? ¿Por qué se mató el profesor? Queremos conocer su lado de la historia. Tenía una imaginación tan viva. Pude crear un universo tan vasto y hermoso para él. Y estaba clarísimo que él había querido una vida así durante tanto tiempo. Conquistó a bestias abominables, rescató a princesas, levantó reinos, incluso formó una familia. Pero nunca quiso marcharse.
Se adentró tanto en su mundo de fantasía que pronto me di cuenta de que prefería su sueño por encima del mundo real. Me dijo que si le forzaba a marcharse, acabaría con su vida de inmediato. Así que intenté mantener su felicidad tanto tiempo como pude. Librero, ¿cuánto duró el sueño desde su punto de vista? 200 años, doctor. Lo intenté, pero solo pude retenerle unos 200 años. Los sueños son dulces, pero al final todos tenemos que despertar. Después de esto, desperté casi de inmediato. No puedo creer que se pasase 200 años en un sueño. Me sorprende su necedad, pero me siento más afligido que sorprendido, porque hemos perdido una mente brillante dentro de sus propias fantasías. Poco tiempo después de presentar el informe, el Dr. F aparece en los registros de vigilancia, pasando otro pequeño papel dentro de SCP-1230. Unos días después, SCP-1230 volvió a presentar su saludo habitual. Ha nacido un héroe. Cuando se le interrogó sobre el contenido de la nota, el Dr. F no dio detalles, afirmando simplemente que le había dado algún consejo amable. Anexo 1230-A. Durante los ensayos iniciales, SCP-1230-1 preguntó a miembros del personal durante sus sueños si sería posible reubicarle en una zona con muchos libros, a ser posible, de ficción, para que pudiera elaborar formas aún mejores de construir sus paisajes fantásticos. Tras múltiples experimentos realizados para garantizar que SCP-1230 no constituía una amenaza, se llevó a cabo esta petición, reubicando a SCP-1230 a la biblioteca del sitio 12. Fin del registro. La realidad puede ser muy difícil de tolerar. No hay nada de malo en escapar a un mundo de fantasía de vez en cuando para recuperar energía. No obstante, dejarse llevar por nuestras ilusiones, perdiendo el sentido de la realidad, puede tener consecuencias irreversibles. Pese a lo maravilloso que esta anomalía pudiera parecer, el mundo onírico de héroes y fantasías está mejor resguardado en nuestras mentes que al alcance de nuestra realidad. Pueden dejar sugerencias para explorar futuras anomalías en la caja de comentarios. Yo soy Virostris Anónimo. Nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.